Hola, soy Borja Ventura de la Universidad San Pablo CEU y voy a compartir con vosotros mi ponencia en lo que The Conversation enseña a las facultades de periodismo, que es una oportunidad perdida para hacer un medio de comunicación de referencia. El punto de partida de mi propuesta es que, aunque es verdad que la práctica totalidad de universidades, fundamentalmente aquellas que cuentan con un campus de comunicación, con una facultad de periodismo, cuentan con medios de comunicación propios o con publicaciones propias, en realidad muy pocas de ellas realmente pueden considerarse medios de comunicación de interés. El motivo reside en que las facultades tienden a utilizar esas publicaciones como herramientas de comunicación corporativa, es decir, para destacar aquellas cosas que suceden en el campus o incluso como vía de captación de futuro nuevo alumnado, para destacar lo que hacen los profesores en investigación, en docencia y proyectos internos. La cuestión es, ¿realmente eso interesa fuera de la propia universidad? La propuesta viene desde conociendo el éxito de The Conversation, que probablemente todos conocéis, que es un proyecto de origen australiano, que hace unos años consiguió una cosa bastante interesante, que es un crecimiento internacional bastante potente, cuenta desde hace unos años también con edición en España, y el punto de partida es que el contenido lo llevan a cabo, lo realizan investigadores de distintas universidades. ¿Qué es lo que se consigue? Que hay un conocimiento, hay un grupo de expertos que elabora contenidos, que son aquellos de los que investiga, aquellos con los que trabaja, con lo cual son fuentes muy fiables y en un momento en el que la posverdad y las fake news o las informaciones descontextualizadas o gente que parece experta pero que no es experta, todo ello inunda los medios de comunicación, realmente parece una muy buena fórmula para aproximarse a la realidad. ¿Cuál es el problema? Y esto en periodismo especializado se estudia, que en muchas ocasiones los investigadores científicos son muy buenos investigando aquello que es su área de trabajo, pero no todos ellos realmente son buenos a la hora de explicar para un público común, generalista, en qué consiste su trabajo y por qué para ellos es relevante. Por eso el modelo de conversation es interesante, porque introduce a ese grupo de expertos de referencia también la labor de una redacción que lo que hace es, digamos, traducir ese contenido a un lenguaje o ayudarles editando el contenido para que sea accesible para un público en general. Es decir, que The Conversation lo que ofrece es contenido fiable y confiable que viene de expertos, pero a la vez adaptado a un periodismo generalista para que todo el mundo pueda acceder a él. ¿Cuál es el objetivo entonces de lo que propongo? Es pensar en plataformas de comunicación de cada facultad de periodismo o un modelo para crear estos pequeños medios de comunicación que realmente sean relevantes, es decir, que no sean herramientas de comunicación corporativa, sino que aprovechen la materia prima propia de que cuentan las facultades para buscar un grupo de expertos y lograr de forma indirecta visibilidad también para la universidad, porque la forma de conseguir visibilidad a las cosas que se hacen en la universidad, la transferencia del conocimiento, no reside en contar las cosas que hago, porque eso puede ser interesante para el claustro, pero no es interesante para el mundo real. La forma de conseguir visibilidad es visibilizar a mis expertos, es decir, a mi PDI, a mi personal docente e investigador, que hablen de aquellas cosas que están haciendo, pero no a nivel promocional, sino a nivel de realmente tener contenido que pueda funcionar para crear un medio de comunicación. ¿Cuál es el reto aquí? Primero, desligarnos de esa tentación de autopropaganda, por así decirlo, autopromoción de las facultades y también desligarlo de las inquietudes ideológicas o de las perspectivas o de los intereses, más allá de la autopromoción, que puedan tener las distintas universidades que, no lo olvidemos, públicas o privadas, también están compitiendo por el alumnado y que, en fin de cuentas, las universidades, como también sucede con los medios de comunicación en sí, también a veces tienen su propia ideología. ¿Cuál sería el punto para desarrollar todo esto? El punto sería, primero, implicar a un grupo de docentes de la Facultad de Periodismo para que lleven el medio de comunicación como si fueran ellos los responsables, la dirección, el grupo editorial que decida las coberturas y pensar también en qué tipo de coberturas se hacen. Aquí hay un reto amplio. Por una parte, puede estar el desafío de intentar abarcar información relevante de actualidad, que es realmente lo que hacen los medios de comunicación, y se podría trabajar como un medio de comunicación en sí, es decir, utilizar a los alumnos de periodismo para que practiquen antes de enfrentarse a prácticas profesionales externas dentro de los medios de comunicación de la universidad, yendo a coberturas, acreditándose, probando narrativas, probando formatos, pensando en de qué manera cubrir cuestiones relevantes de actualidad.
En este punto es verdad que puede existir un problema, que es a nivel, primero, la compatibilidad con los horarios de las clases y segundo también el problema de lograr acreditaciones para estudiantes o la propia inexperiencia de los estudiantes. Pero esa es la labor que debería hacer el consejo editorial, por así decirlo, formado por docentes, que es un poco también la que hace la labor de edición dentro de The Conversation. En este punto ha habido ciertas iniciativas, quiero destacar una, ha habido algunas otras, pero quiero destacar la iniciativa que se llevó a cabo en Valencia en 2015 y que se repitió recientemente para las elecciones autonómicas y municipales del pasado año, que es la iniciativa Novatos, que se llevó a cabo entre varias universidades de allí, desde la Universidad Cardenal Herrera y la Universidad de Valencia, privada pública. Un grupo de profesores pusieron en marcha un medio de comunicación para cubrir las noches electorales. La primera vez se hizo en 2015, como digo, la última vez se hizo el pasado año. Y eran iniciativas muy interesantes porque se hizo un medio de comunicación específicamente para cubrir la noche electoral. No hay nada más de actualidad que cubrir una noche electoral y se pudo hacer. Es verdad que es una experiencia muy puntual, muy concreta, pero muy interesante porque ha sido transversal a varias universidades y también supone una experiencia de aprendizaje muy potente para los alumnos. Eso demuestra que se puede crear un medio de comunicación y se puede cubrir actualidad sorteando los problemas de acreditaciones, etcétera, o del pulso de la actualidad en un medio universitario. Pero si ese no fuera el enfoque que se desea, también se puede optar por otra perspectiva, que es un poco más la que cubre The Conversation, que es explicar la realidad, es decir, utilizar a los expertos, a los investigadores, para intentar estar pegado a la realidad, el tempo de producción de información periodística, para explicar a través de sus expertos cuestiones relevantes del día a día, desde la economía, política, sociedad, etc. En este punto es importante pensar en esa posible sinergia que se puede establecer. Hablaba de la iniciativa de Novatos, que fueron sinergias entre varias universidades, lo cual es súper interesante, pero también se puede abordar desde la propia sinergia dentro de la propia universidad. Es decir, en aquellos campus en que hay una licenciatura, bueno, un grado en periodismo, también suele haber grados en otras áreas de comunicación, como comunicación audiovisual. Por ejemplo, podrían encargarse de la parte de fotografía, de formatos de audio o de vídeo. Suele haber publicidad, se pueden encargar de toda la estrategia en redes sociales, se puede encargar de la analítica de medios, se puede aprender a hacer analítica de audiencia con un caso real, suele haber grados en comunicación digital, suele haber grados en ingenierías informáticas que pueden ayudar con el desarrollo tanto del sitio web como de posibles desarrollos específicos para coberturas, por ejemplo para periodismo de datos. Puede haber, por ejemplo, estudios de estadística o económicos o incluso integrar a alumnos de máster, por ejemplo, másteres de datos para hacer periodismo de datos. Es decir, existen mimbres muy potentes para poder hacer medios de comunicación que realmente sean relevantes. Y además, por ejemplo, hay otra dimensión en este punto que puede ser muy interesante. No todos los campus universitarios están en grandes ciudades y aunque estén en grandes ciudades, a lo mejor el foco adecuado no es el de la actualidad nacional o política, que es la que cubren los grandes medios. A lo mejor también para servir de transferencia del conocimiento al entorno inmediato de los campus se puede apostar por hacer periodismo local. Es decir, un campus en Getafe, un campus en Elche, que ya lo está haciendo, un campus en Zaragoza, un campus en Madrid incluso, porque en muchas ocasiones la información nacional fagocita la información local y ahí puede haber un nicho de crecimiento muy importante y un interés potencial por parte de la sociedad por conocer ese contenido. Como os digo, esta propuesta es un modelo que se tendría que adecuar a cada una de las especificidades de las distintas facultades de comunicación que existen, pero que en términos generales sería perfectamente realizable. Es decir, tener a un grupo de alumnos implicados en la creación de un medio de comunicación que funcione con los estándares y con los requisitos y con las exigencias propias de un medio de comunicación real, que les sirva de aprendizaje previo al salto a las prácticas profesionales y también que sirva de vía indirecta de visibilidad para la facultad, no a través de un órgano de publicidad directa contando las cosas que pasan en el campus, sino realmente dándole un interés. Es decir, tengo un experto que está estudiando, qué sé yo, el impacto de determinados componentes en las adicciones y puedo hablar de adicciones con eso. Tengo una experta que está investigando sobre el legado del arte religioso no lo sé, puedo perfectamente hacer un tema de actualidad, un tema de profundidad, un reportaje interesante utilizando esas investigaciones. Así visibilizamos el trabajo de nuestros investigadores, promocionamos la labor que se hace en los campus y sobre todo damos una herramienta laboral útil, interesante y atractiva para los alumnos y que salgan mejor preparados. Hasta aquí mi propuesta. Muchísimas gracias.